Si es para el Señor, no es para mí, es para el Señor. Soy otro más como ustedes. Ven, aquí la gloria y la honra solo es para el Rey. Amén. Así que en esta noche el Señor me da la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes una palabra. Y quiero que me acompañen en oración. Durante este tiempo, para entregarle al Señor que tome el control. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, mi Señor, porque hemos estado, Señor, durante mucho tiempo, Señor, con la expectativa de lo que tú vas a hacer. Y yo creo, Señor, firmemente, que aquellos que están esperando, que aquellos, Señor, oh Padre, que están, Señor, ansiosos por recibir tu respuesta, tú los vas a sorprender. Padre, pero sabemos que es importante que tu palabra vaya formando nuestra vida, que tu palabra vaya formando nuestro carácter, porque tu palabra nos enseña, Señor, a vivir los tiempos de acuerdo a como tú los has establecido. Por eso te pido, Señor, en esta noche, que abras, Señor, Padre, tu boca y me uses, Señor, como ese instrumento para hablarle a tu iglesia. Que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón y genere, Señor, y haga el impacto por el cual, Señor, tú la has traído en esta noche. Te pedimos, mi Señor, que sea tu Santo Espíritu moviéndose con poder, con autoridad, que traiga convencimiento a un Señor, que traiga, Señor, oh Padre, libertad a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. El título del mensaje es retroceder nunca, rendirse jamás. Amén. Retroceder nunca, rendirse jamás. No es la película, es la palabra. Amén. Quiero que me acompañes a Daniel capítulo 6. Amén. Daniel capítulo 6. Y antes de leer el capítulo 6 del libro de Daniel, quiero hacerles un resumen de la historia de Daniel. Daniel era un judío que fue llevado cautivo al imperio babilónico. Amén. Y quizás muchos de ustedes conocen que fue un hombre conforme a la voluntad de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre obediente a la palabra de Dios. Tal fue el caso que el Señor exaltó a Daniel en gran manera, dándole una gracia especial para que aquellos hombres que reinaban en ese imperio, que era un imperio pagano, lo colocaran en lugares de privilegio. Amén. Todos conocen la historia de que Daniel interpretó unos sueños o unas visiones que tenía o que tuvo el rey Nabucodonosor. Y Daniel fue el único que fue capaz de interpretar esos sueños. Amén. Y a raíz de eso, y por el cumplimiento de los mismos, el rey exaltó a Daniel. Amén. Pero posterior a Nabucodonosor llegó un nuevo rey, el sucesor de Nabucodonosor. Un nombre bastante complicado. Ya se me iba, le da un poco de piel. No le vaya a poner a su vida así, ¿eh? Y era un rey que se llamaba Belsasar. Ese rey Belsasar había conocido la historia de Nabucodonosor. Y él sabía lo que la Biblia narra, que Nabucodonosor, por su altivez, el Señor lo puso con los animales
y lo hizo comer pasto hasta que él reconociera que Dios era el Dios todopoderoso, que era el Dios grande. Sin embargo, a pesar de que este rey Belsasar conocía la historia de su antecesor, tampoco tuvo en cuenta o se olvidó de lo que Dios había hecho. Y el Señor también usó a Daniel para revelarle a ese rey Belsasar lo que iba a pasar con él y con su reino. Dice la palabra que cuando el Señor habló a través de Daniel, ese mismo día el rey Belsasar falleció, y el Señor le había dado una palabra a ese rey que le decía que ese reino iba a ser dividido. Y cuando eso aconteció, pasado un tiempo, llegó un nuevo rey que fue el rey Darío, que cuando se dio esa transición de que el imperio babilónico fue dividido, este rey asumió el liderazgo. Y en el liderazgo de este rey Darío, Daniel ejerció un lugar de privilegio. Amén. Entonces dice la palabra que el rey lo colocó como gobernador. El rey dividió, dice la palabra, el reino en 120 provincias, y esas provincias a cada una les asignó a un gobernante. Pero de esos 120 gobernantes, él escogió a 3 para que estuviesen por encima de esos otros 120, para que estuvieran pendientes de lo que ellos hacían. Y dentro de esos 3 estaba Daniel. Amén. Y dice la palabra, resalta la palabra, que Daniel sobresalía aún por encima de esos 3, de los otros 2. Amén. Y a raíz de esto empezó la envidia de aquellos otros con Daniel. Amén. Y ahora sí vamos a entrar en contexto de lo que dice la palabra en Daniel capítulo 6. Y quiero leer el versículo 10 en adelante. Dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Retrocedemos un poquito. Estos gobernantes le dijeron al rey: ¿sabes qué, rey? Porque ellos veían lo que Daniel estaba haciendo y no encontraban manera de cómo quitarle esa preferencia o eso que Daniel había ganado. Y se idearon un plan macabro, maquiavélico, y fue que le dijeron al rey: rey, ¿sabes qué? Durante los próximos 30 días todos nos hemos puesto de acuerdo para que tú establezcas un edicto que impida a cualquier hombre de esta nación que adore a otro hombre o a otro Dios, que alguien diferente a que no seas tú. Ellos estaban diciendo: ¿sabes qué? Que nadie se ha sorprendido orando o rindiéndole culto a otro Dios ni a otro hombre diferente a ti, rey. Amén. Pero ¿sabes por qué ellos lo hacían? Porque ellos veían la devoción que tenía Daniel por su Dios, por nuestro Dios. Amén. Y fue la manera que ellos buscaron para, por así decirlo, buscarle el quiebre a Daniel. Amén. Pero en el versículo que acabamos de leer, dice la palabra que cuando Daniel oyó eso, lo primero que hizo fue ir a su casa, subirse en la habitación más alta donde lo veía todo el mundo, y abrió todas las ventanas y oraba 3 veces al día. Amén. ¿Sabes algo? Cuando la oposición viene, cuando el gigante se levanta, cuando la circunstancia empieza a ir en tu contra, lo primero que tienes que hacer es seguir aumentando tu compromiso, tu búsqueda del Señor. Amén. Fue lo primero que hizo Daniel. Y con esto te quiero decir, como primera medida, los principios de Dios son innegociables. Amén. Escúchame bien, los principios de Dios son innegociables. Daniel fácilmente pudo ceder ante la presión que había ejercido al firmarse ese edicto, porque ¿sabe qué? No era cualquier cosa
el incumplimiento de ese edicto lo llevaba, ¿sabes dónde? A la muerte. Amén. Pero este hombre decidió seguir confiando en el Dios que lo había respaldado hasta ese momento. Este hombre decidió, por encima de cualquier consecuencia que pudiera acontecer sobre su vida, decidió seguir creyéndole al Señor. Amén. Y dice la palabra que estos señores volvieron donde el rey y le dijeron: ¿sabes qué, rey? Este Daniel se pasó por la faja, como decimos, el edicto que tú has establecido, y allá pasa orando 3 veces al día en su habitación. Amén. ¿Sabes algo? Cuando las circunstancias o las personas que se levantan en tu contra se arremeten contigo, no lo van a hacer una sola vez. Van a seguir insistiendo, van a seguir yendo en contra tuya, van a seguir yendo a tratar de vencerte, a tratar de derrotarte. Pero ¿sabes algo? Cuando tú tienes la confianza puesta en el Señor, tú sabes que hay uno que es más grande y poderoso, que está por encima de cualquier circunstancia y de cualquier persona que quiera venir a hacerte frente. Amén. Dice el versículo 13, el versículo 14. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Amén. Estoy leyendo el versículo 14. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de este aprieto. ¿Sabes? El Señor había colocado una gracia especial en Daniel, que hacía que este rey buscara la manera, porque el rey se vio presionado por el resto de gobernantes a lanzar o a firmar este edicto. Pero él en su corazón sentía angustia, porque él sabía conocía lo que Dios había hecho con Daniel durante ese tiempo ahí en Babilonia. Amén. Y él buscaba la manera de salvarlo. ¿Sabes algo? Cuando las circunstancias vienen en tu contra, cuando hay pruebas que te toca enfrentar, tal vez hay personas que te van a querer ayudar, tal vez hay personas que van a querer extender tu mano, pero ¿sabes? Muchas veces el Señor va a evitar que eso pase. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no quiere que otro se lleve la gloria que Él solamente merece. El Señor no quiere que otro se lleve la gloria. Él era el rey, él era el gobernante de esa nación. Él pudo fácilmente cambiar ese edicto, él pudo fácilmente arrepentirse de eso. Pero ¿sabes algo? No pasó eso. ¿Por qué? Porque ahí en Babilonia tenían que ver el poder y la gloria del Dios al cual Daniel le servía. Babilonia tenía que ser testigo de lo que iba Dios a hacer con ese varón. Amén. Y cuando tú estás enfrente de las circunstancias, no te angusties, no te desanimes, porque aunque veas que no hay salida, si tú sigues creyendo, si sigues confiando en el Señor, te aseguro que algo sorprendente Dios va a hacer y va a quedar evidencia que Dios lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque Dios, si te prometió, Él lo va a cumplir. Lo único que tú tienes que hacer es mantenerte y no dejarte vencer por las circunstancias. Amén. ¿Sabes? Daniel, era tanta la confianza que tenía en el Señor, que la palabra no dice que él fue a pedirle al rey que lo librara de esto. La palabra no narra eso. ¿Sabes? A veces hay situaciones, hay circunstancias difíciles en nuestra vida que nos hacen perder de vista al Señor, y tratamos de buscar salidas adicionales para tratar de salvarnos, para tratar de que la circunstancia cambie, y empezamos a buscar la forma de nosotros mismos salirnos del problema, salirnos de la situación. Pero la Biblia no narra que Daniel, porque Daniel
de acuerdo a cómo está escrita la palabra, Daniel se veía que tenía bastante cercanía con el rey. Amén. Que el rey tenía mucha confianza en él. Y él pudo aprovechar esa relación que tenía con el rey para pedirle al rey o suplicarle al rey tal vez que lo librara de eso. Pero sabes, él no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque él sabía en el Dios en el cual había confiado. Él conocía en el Dios al cual había confiado. Y este varón no retrocedió. Este varón no se rindió. Este varón siguió hacia adelante. En su corazón, no lo dice la palabra, pero estoy seguro que él sabía que Dios iba a hacer algo. Que él sabía que Dios no lo iba a dejar perecer en esa situación. Y es lo que te quiero decir en esta noche. No sé qué circunstancias ni qué problema estás pasando. No sé cuál es tu gigante en este momento. No sé si hay personas que se han levantado en tu contra, que han lanzado falsos testimonios sobre ti, que han hablado para tratar de quitarte lo que Dios ya te dio, que han tratado de pisotear tu nombre. No sé si es una enfermedad la que se ha levantado contigo. No sé si es una situación económica que te está haciendo rendir, que te está haciendo retroceder. Pero te tengo que decir en esta noche que así como Daniel se mantuvo firme, lo tienes que hacer, ¿sabes? Porque cuando tú has creído en el Señor, cuando tu confianza está puesta en el Señor, no hay nada que te pueda hacer retroceder. ¿Sabes? La única manera que tú retrocedas es que quites tu mirada del Señor. La única manera que la circunstancia pase por encima tuyo es que dejes de confiar en el Señor. Es que dejes de buscar intimidad con Él. Amén. Y Daniel se mantuvo firme. Amén. En este camino nos vamos a encontrar con circunstancias. ¿Sabes? Daniel era un hombre obediente a la palabra. Era un hombre consagrado al Señor. A pesar de que estaba en un reino pagano, Daniel demostró su consagración a Dios, porque se guardó de todas las cosas que él sabía que no le agradaban al Señor. Y tú conoces que él dejó de comer la comida que el rey le había ofrecido, sencillamente porque era comida dedicada a los ídolos. Y él sencillamente no iba a comer algo que estaba dedicado a otro Dios diferente a su Dios, a nuestro Dios. Amén. No puedes negociar los principios de la palabra, así estés pasando la situación que estés pasando, porque sabes, aunque te mantengas obediente, aunque te mantengas firme con el Señor, aunque vivas en la presencia de Dios, eso no va a evitar, escúchame bien, iglesia, eso no va a evitar que las circunstancias lleguen a tu encuentro. Eso no va a evitar que los problemas lleguen a tu encuentro. Eso no va a evitar que la enfermedad llegue en algún momento. Eso no va a evitar que la escasez llegue en algún momento. Porque si miras la vida de Daniel, no había por dónde para que él pasara una situación como esa. Porque era una persona que se había dedicado toda su vida a agradar al Señor. Y tal vez tú estás pensando, yo también he tratado de agradar al Señor. Yo también estoy siendo obediente. Yo también estoy haciendo las cosas correctamente. Pero ¿por qué tengo que enfrentar esas circunstancias? Pues eso no me lo preguntes a mí. Tienes que preguntárselo al Señor. Pero eso no puede hacer que pierdas tu fe. ¿Sabes? La fe es la que te va a mantener en pie en medio de las circunstancias difíciles. Amén. Amén. Dice, al oír esto, el versículo 16, dice, versículo 16 del capítulo 6 de Daniel, dice, entonces, finalmente, el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Amén. Ahí está la iglesia. Aunque Daniel había orado, aunque Daniel se había levantado en oración y había buscado la presencia de Dios, cuando recibió la noticia, eso no evitó que el rey ordenara lanzarlo al foso de los leones.
leones. Y es lo que te acabo de decir. Muchas veces tu consagración al Señor no va a evitar que los problemas lleguen, que las situaciones acontezcan. Pero sabes algo, lo que siempre tienes que tener seguro es que en medio de eso Dios está contigo. Que en medio de tus circunstancias Dios no te ha abandonado. Que en medio de tus circunstancias el Señor está ahí caminando a tu lado. Amén. Es lo único que tienes que creer. Es lo único que, de lo cual tienes que tener certeza. Porque si Dios te llamó para algo grande, no creas que Él va a permitir que seas menospreciado. No creas que va a permitir que seas un fracasado. Si Dios te llamó para cosas grandes, es porque así va a acontecer. Pero tienes que transitar el camino por fe. Porque eso es lo que va a hacer que llegues al nivel, a la estatura, al lugar que Dios quiere para ti. Amén. El rey dijo: Daniel se va para el foso de los leones. Y tal vez lo hizo de una manera que él no lo quería hacer, pero era necesario que eso aconteciera. Vuelvo y te repito, era necesario, porque tanto él como el resto iban a ver la gloria de Dios. Sabes, cuando se han levantado en contra tuya, cuando aquellos que te han querido hacer daño, aquellos que han querido robar tu fe, aquellos que han querido robarte lo que Dios ya te dio, esos mismos, el Señor les va a cambiar el escenario y los va a poner en un escenario en donde van a estar todos como espectadores de lo que Dios va a hacer contigo. ¿Sabes algo? El Señor puso un escenario, el Señor cambió el escenario que parecía, un escenario que parecía que era lo peor para Daniel. Vamos a ver más adelante que el Señor lo cambió en un escenario donde todos aquellos iban a ser testigos y espectadores de lo que Dios iba a hacer poderosamente en la vida de Daniel. Amén. Así que tienes que tener la certeza de que todo lo que te esté aconteciendo, Dios tiene el control de eso. Amén. Lo único que tienes que hacer es mantenerte firme y no retroceder. Y yo les pregunto a algunos de ustedes, ¿en algún momento han querido retroceder? ¿En algún momento se han querido rendir? Yo les voy a responder: yo soy el primero que quise retroceder. Soy el primero que me quise rendir. Y sabes, el Señor me enseñó durante ese tiempo, primero, que yo tenía que seguir avanzando. Porque cuando Dios nos llama, cuando Dios te ha hecho saber que está contigo, lo que el Señor te recuerda es: no puedes dar pasos atrás, tienes que seguir caminando hacia adelante. Amén. ¿Sabes por qué? Porque es Él el que te guía, porque es Él el que va delante de ti. Entonces, si has pensado en algún momento rendirte, si has pensado en algún momento retroceder, tienes que empezar a cambiar ese pensamiento. Amén. Y podrás estar viviendo lo que sea. Tal vez yo ni me imagino lo que puedas estar pasando, pero tienes que seguir hacia adelante. Los que van con el Señor no retroceden. Los que van con el Señor siempre van hacia adelante. Amén. Y Daniel fue lanzado al foso de los leones. Dice el versículo 16: entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Y mira lo que le dijo el rey. Escúchame bien, iglesia, ahí en ese mismo versículo. Y el rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. ¿Sabes algo? El rey conocía el poder de Dios, porque él había escuchado lo que el Señor había hecho con sus antecesores. El rey conocía que al Dios que Daniel le servía era un Dios poderoso, que no era un
de eso, que no era un pedazo de plata, que no era un pedazo de yeso, era un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que podía cambiar cualquier circunstancia. ¿Sabes? Y el rey le dijo, dáselo fuerte. Y el rey le dijo, que tu Dios a quien sirves tan fielmente. ¿Sabes? El rey estaba reconociendo una de las características principales de Daniel, que era un servidor fiel, que era un ferviente consagrado al Señor. Y en esta noche te digo de parte de Dios, que si tú has decidido servirle a Dios, tienes que hacerlo fielmente. Amén. El servicio fiel de Daniel daba testimonio por sí solo de lo que era Daniel. El rey le dijo, tú que le sirves fielmente a ese Dios, bueno, que ese Dios te rescate. Amén. Como creyentes tenemos que ser fieles al Señor. Amén. Y te repito, por eso inicié diciéndote, los principios son innegociables. Amén. Tu fe tiene que llevarte a ser obediente en todo tiempo. Tu fidelidad no puede ser comprada por nada. Tu honestidad no puede ser comprada por nada. No te puedes vender al mejor postor cuando Dios te ha dicho algo. No te puedes vender ni dejar de ser fiel a Dios aunque tus ojos no vean la respuesta que tanto estás esperando. Tienes que permanecer firme y fiel al Señor, porque así como Daniel, que permaneció fiel, y que esa fidelidad que él le mostraba a su Dios era reconocida por todos los que estaban a su alrededor, así tenemos que ser nosotros, que donde nos vean nos digan, ese es un fiel servidor de Dios, esa es una persona que se ha guardado para Dios, es una persona que no se vende por nada, es una persona que mantiene firme, que cumple los principios de Dios, que no es capaz de ir en contra de los principios de Dios. ¿Sabes por qué? Porque le teme a ese Dios grande y poderoso, porque sabe que ese Dios mismo que da es el mismo Dios que también puede quitar, pero sabe también que es un Dios fiel, que se mantiene fiel y que es un Dios de misericordia. Amén. Por eso tu fidelidad en el servicio tiene que ser firme en todo tiempo. Amén. Versículo 17 dice, así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. Amén. ¿Sabe qué? Que me recuerda esta palabra. Cuando Jesús fue puesto en la tumba, dicen los evangelios que una gran piedra fue colocada. ¿Sabes? Cuando tu circunstancia es más difícil e imposible para el hombre, cuando hay situaciones casi que impensables que se pueden solucionar, cuando toda la gente cree que ha sido tu final, cuando toda la gente cree que hasta ahí llegaste, cuando toda la gente cree que ya no te vas a levantar más de ahí, porque lo que están viendo a la realidad humana es imposible de que sea cambiado. ¿Sabes? A Jesús lo metieron en una tumba y colocaron una piedra, dice la palabra. A Daniel lo metieron en el foso de los leones y colocaron una gran piedra. ¿Sabes? Hay situaciones en donde, aparte de lo que estás viviendo, vas a sentir que te van a seguir añadiendo más y más peso, que ya sientes que no puedes soportar más, pero aún así has clamado al Señor y no pasa nada. Al contrario, sigue que te siguen poniendo más peso y más peso encima. Cuando eso empieza a acontecer, es un escenario propicio. Escúchame bien, es un escenario propicio para que el Señor obre poderosamente. Porque sabe, Dios no hace cosas pequeñas. A Dios no le gusta lo ordinario. Dios es un Dios extraordinario. A Dios no le importa hacer lo que tenga que hacer. A Dios no le interesa de que tú salgas de una circunstancia que otros pueden decir, ah no, pero yo también pude salir de ella. A Dios no le interesa que tu circunstancia esté tan pequeña que quede duda de que es Él el que lo hace. Así pasaba en este episodio.
Trajeron una gran piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Hay circunstancias en donde definitivamente tanto tú como los que están a tu alrededor te van a decir: no hay nada que puedas hacer, tu caso está perdido. Pero es ahí en ese momento cuando tienes que mostrar en quién has creído. Es ahí en ese momento cuando tu confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene que salir a flote. ¿Sabes por qué? Porque es en esos momentos cuando las tinieblas se levantan para decirte: pero ¿por qué sigues insistiendo? Para decirte: no ves dónde estás, ¿qué más quieres experimentar? No ves que vas directo a la muerte. ¿Por qué sigues confiando en ese Dios? ¿Por qué sigues creyendo en Jesús? Es ahí en ese momento cuando verdaderamente vas a demostrar quién eres en el Señor y que no estás dispuesto a retroceder, que no estás dispuesto a rendirte. Amén. Dice el versículo 18: el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Amén. El rey estaba que sacaba a Daniel del foso. Pero ¿sabes qué me dice esta palabra? Que yo creo que el rey tenía la expectativa de que Dios iba a hacer algo. ¿Sabes? Aunque no era su Dios, el rey tenía la expectativa porque sabía en el Dios al cual Daniel, y conocía al Dios que Daniel le servía. ¿Sabes? Hay mucha gente que va a estar ahí esperando para ver qué Dios va a hacer contigo. Hay mucha gente que va a estar a la expectativa porque aunque no lo digan, ellos saben que tú tienes un Dios poderoso. Van a estar a la expectativa y van a estar incómodos constantemente porque están esperando para ver qué pasa, para ver qué hace Dios. Amén. El versículo 19 dice: muy temprano, a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Fue corriendo para ver qué había pasado. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente. Mira lo que está declarando el rey Darío: siervo del Dios viviente. Y hace una interrogación, dice: ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Amén. Amén. Y mira lo que le responde Daniel en el versículo 21: que vive el rey, mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones. Cuando tú no retrocedes, cuando tú no te rindes, cuando tú te mantienes firme, el Señor va a mandar su ángel para cerrar la boca a los leones que te quieren devorar. El Señor va a mandar su ángel para levantarte de la circunstancia que estás viviendo. Escúchame bien, yo no sé cuál es tu león, el león que quiere devorar tu vida en este tiempo. Yo no sé cuál es tu león, si es desánimo, si es una enfermedad, si son problemas económicos, si son tu familia, si es división familiar. No conozco cuáles son esos leones, pero así conozco a un Dios poderoso que les puede cerrar la boca. Conozco a un Dios poderoso que no va a permitir que te hagas daño, porque sabes, el Señor va a dejar hasta cierto punto que las circunstancias te opriman, pero hasta cierto punto Él no va a permitir que ellas te dejen en el piso, que ellas te dejen derrotado. ¿Sabes por qué? Porque Él vendrá para cerrarle la boca a los leones. Amén. Y dice: porque fui declarado inocente delante de Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. ¿Sabes? Daniel le dijo: yo tengo un Dios justo
Él no me podía pagar de ninguna otra manera, sino de esta. ¿Saben por qué? Porque yo he sido intachable delante de Él y aún delante de usted. Cuando tú eres intachable delante del Señor y eres intachable delante de las personas, no hay otra respuesta que pueda venir de parte de Dios si no es la exaltación. No hay otra respuesta que Dios vaya a mandar sobre ti si no es la exaltación. Es la respuesta que estás esperando, ¿sabes? Porque vas a tener la seguridad de decirle: Señor, porque yo he sido fiel, porque no me has encontrado mancha y porque me he mantenido intachable ante la gente. Era lo que Daniel le estaba diciendo. Amén. Pero Daniel demostró que a pesar de la circunstancia tan difícil que le tocó enfrentar, nunca dejó de creer. Su mirada siempre estuvo puesta en el Dios Todopoderoso. Amén. Y el Señor le dio la respuesta que él tanto esperaba. ¿Sabes? Dice el versículo 23: el rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Santo eres, Señor. Santo eres, mi Señor. Gracias, Padre. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones con sus esposas y sus hijos. Y mírate esto: los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso. Santo eres, Señor. ¿Sabes? El Señor cuidó a Daniel durante el tiempo que estuvo en el foso. Y fue bastante tiempo, porque dice la palabra que el rey se fue a dormir y vino en la mañana. Saca cuenta cuánto tiempo duró ahí. Y dice que cuando echaron a estos hombres que habían señalado a Daniel con sus esposas y sus hijos, ni siquiera habían alcanzado a tocar el piso cuando los leones se los devoraron. Santo. ¿Sabes? Cuando tú confías en el Señor, te podrán golpear, te podrán hacer esto, te podrán hacer esto otro, pero al final te harán una evaluación y se darán cuenta que ningún rasguño tendrás, porque el Señor durante ese tiempo te ha guardado, porque el Señor durante ese tiempo te ha protegido, porque el Señor durante ese tiempo te ha sustentado. Amén. Y para terminar, dice la palabra, y por eso les dije, era necesario que Daniel pasara por esto para que la gloria de Dios se manifestara y para que finalmente se le diera la gloria solo a él. Y no se la dio Daniel solamente, se la dio a aquel que tenía tal vez otro Dios. Y mira lo que dice la palabra en el versículo 25. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. ¡Santo! Pues Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Amén. Escúchame bien, iglesia. El Señor está contigo. Cuando tú has creído en Él, no esperes que te pase nada malo, porque Él te va a levantar. Porque la gloria siempre se la tiene que llevar Él. Porque la gloria siempre se la tiene que llevar Él. Pero en esta noche, llévate en tu corazón que no te puedes dejar amedrentar por lo que estás viviendo. No te puedes dejar amedrentar por las circunstancias. Tienes que seguir hacia adelante. No te puedes rendir, porque el tiempo lo establece el Señor. Tal vez tu proceso aún no ha terminado, pero te puedo asegurar que cuando sea el tiempo agradable y perfecto de Dios, verás la respuesta y mirarás hacia atrás y te darás cuenta todas las maravillas que Dios hizo contigo. Santo. Ponte en pie.
le des gracias a Dios. Es una noche para que te levantes. Es una noche para que eches fuera el desánimo, si tal vez tienes desánimo. Es una noche para que glorifiques el nombre del Señor, para que le des gracias y para que le digas: Señor, sigo confiando en ti. Señor, mi mirada sigue puesta en ti. Señor, aunque han venido pensamientos que quiero retroceder, que me quiero rendir, hoy renuncio a ellos, Señor. Renuncio a todos esos pensamientos que sé que no son tuyos, porque tú me has dado, Señor, pensamientos de bien, pensamientos de paz. Solo te pido, Señor, que tu mano esté conmigo en este tiempo, que me ayude a seguir caminando, a seguir avanzando, Señor. Padre, que como dice tu palabra, tú coloques en mí el querer como el hacer. Padre, que yo pueda, Señor, dar testimonio de tu gloria, de que eres un Dios poderoso. Te alabo, Jesús. Bendito sea Jesús, mi Señor. Oh, mi Rey. Señor, que solo ante ti yo me inclino, Padre. Que solo a ti, Señor, adoro. Que no importa lo que afuera me puedan ofrecer. Que no importa si otros consiguen más rápido que yo. Yo quiero seguir creyendo en ti. Quiero seguir confiando en ti. Porque sé, Señor, que cosas grandes y poderosas tú vas a desatar sobre mi vida y mi familia. Por eso en esta noche te doy gracias. Te bendigo, mi Jesús. Y te doy toda la gloria, toda la honra solo a ti, Padre. Gracias, mi Señor. Bendito seas. Amén y amén. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Santo. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el domingo. Dios te guarde.